Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga y les guarde. Si recuerdan, en el anterior vídeo estuvimos viendo cómo Dios, queriendo hacer entender a su pueblo, a todos aquellos que creían en Él, que Jesús había de ser quien, con su muerte en la cruz y con su sangre bendita, nos limpiase de todo pecado y nos diera salvación y vida eterna. Quiso hacer entender que era el Cordero inmolado en la cruz el que nos sería por Salvador. En los tiempos desde el Génesis quiso introducir como modelo y como ejemplo de lo que había de ocurrir que la ofrenda de animales, de corderos, de terneros, etcétera, sería un ejemplo de cómo el hombre llegaría a ser salvo por la muerte del Cordero de Dios. Entonces, en el capítulo anterior vimos ejemplos como Dios cubría el pecado original de Adán y de Eva con pieles. Ellos habían cosido un cinturón con hojas de higuera, pero Dios vio que eso, lo que los hombres queremos hacer, no siempre es lo más adecuado. Entonces les dijo, no, lo adecuado no es eso, lo adecuado es, y la única forma es, que os cubráis con una piel de cordero. Luego vimos cómo en Caín y Abel, Abel hizo la ofrenda del cordero, porque ya había Dios mostrado a Adán y a Eva y a Caín y a Abel que lo que le agradaba era la ofrenda del cordero, pero Caín quiso ofrecer cosas de su huerto, frutas, verduras, que no es que tengan nada de malo, pero la imagen, lo que se quería crear, el modelo a lo que se tendía era a la ofrenda del cordero. Luego vimos también que cuando Dios quiso poner a prueba la fe de Abraham y fue con Isaac al desierto para teóricamente ofrecer a su hijo en ofrenda, Dios le hizo ver, aparte de que le pusiera en prueba su fe, Dios le hizo ver que Dios sería quien proveería el cordero, que no se agradaba a Dios de las ofrendas de seres humanos o de hijos que hacían los pueblos cananeos, los pueblos de Fenicia y de toda la costa del Líbano y de Palestina. Entonces eso fue una gran enseñanza de Dios para ellos y para todos nosotros, que no somos nosotros quienes tenemos que sacrificarnos, porque además no sirve de nada porque no somos puros, sino que la única salvación viene de Cristo y que Él sería quien ofrecería a su único Hijo unigénito, amado. Abraham decía, tú eres mi Hijo amado. Dios le dijo, ofrece a tu Hijo unigénito, amado, para que sintiese lo que Dios iba a hacer, ofrecer a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para expiación de nuestras culpas. Posteriormente vimos también cómo en la Pascua, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, de la tierra de pecado de Egipto, cuando iba a llevar las plagas a Faraón, cómo les dijo que matasen un cordero, que pintasen los dinteles y las columnas de sus casas con la sangre del cordero inmolado, un cordero lo más limpio y puro que encontrasen, y que comiesen rápidamente el cordero, porque la salvación tiene dos aspectos. Una es el aspecto legal de ser salvos, que era por la sangre, por la muerte, por la ofrenda de ese cordero inmolado, pero también tiene una parte orgánica que es que tenemos que comer el cordero, no solo mostrar
el aspecto de la sangre, sino mostrar que hemos comido el cordero y que Cristo vive en nosotros. Lo he comido. Eso se instauró también después en la Santa Cena. Tenemos que comer el pan, que es Cristo, y su sangre, que es el vino. O sea, el pan y el vino muestran lo mismo que en la Pascua simbolizó la sangre en las puertas del pueblo de Israel y el comerse el cordero para que Cristo viva en mí y así yo sea una nueva persona. Una vez visto esto, dije que hoy veríamos cómo en Hebreos se explica todo esto, que terminaba el sacerdocio levítico y comenzaba el sacerdocio según el orden de Melquisedec, por el cual nuestro Señor Jesucristo era sacerdote eterno, según el orden del Melquisedec, para siempre. Y en un próximo vídeo, si Dios quiere, pues también mostraré lo que el Apocalipsis habla del Cordero, porque como hemos visto, Dios es el que era, el que es y el que ha de venir. El Hijo es el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, el que era lo vimos en toda esa simbología, esa tipología sobre el Cordero que había de morir para expiación de pecados. Hoy vamos a ver qué es el que es, cuando en la época de los apóstoles se está hablando del fin del sacerdocio levítico y del comienzo del sacerdocio según el orden de Melquisedec, y en el Apocalipsis veremos el que ha de venir. Pero toda la Biblia habla de Cristo. El mundo y todas las cosas visibles y no invisibles fueron creadas por y para nuestro Señor Jesucristo. Luego se profetizó sobre su primera venida para justamente cumplir su papel expiatorio, cargar nuestros pecados sobre Él, morir por nosotros, pero también importantísimo, casi más todavía, el resucitar para mostrarnos que hay vida eterna. Morimos con Él, pero también resucitamos con Él. Él ascendió, está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nuestros pecados, pero no solo eso, sino que nos capacitó para vivir como Él vivió, derramando de su Santo Espíritu para que more en nosotros, para acompañarnos hasta que Él vuelva en su segunda venida. Os acompañaré hasta el fin del mundo, hasta mi segunda venida, mediante el Espíritu Santo. Seré con vosotros. Entonces, bueno, vamos a ver estas tres partes, lo que fue, lo que es y lo que ha de venir. Y hoy vamos a ver sobre todo lo que habla sobre el Cordero inmolado una vez y para siempre en Hebreos. Comenzaremos por Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por su Hijo. O sea, a nuestros padres, dice, queriendo decir a Abraham, a Isaac, a Jacob, a nuestros padres, les habló por medio de los profetas. Ahora a nosotros nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, el universo fue hecho por y para nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, esto es importantísimo, Jesucristo es la imagen del Dios invisible y la imagen misma de su sustancia, o sea, es el mismo Dios. O sea, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo son una misma sustancia, aunque sean tres personas distintas. Y es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y ahora viene una frase importantísima. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados por medio
de sí mismo, no con la ofrenda de corderos, como en el pasado, sino por la ofrenda de sí mismo. Él se ofreció. Y se sentó a la diestra de la majestad, de nuestra majestad, Dios Padre en las alturas. Ahora veamos lo que dice en Colosenses 1, hablando sobre esto mismo. Dice, porque Dios nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos el perdón de los pecados. En quien tenemos el perdón de los pecados, pues muerte expiatoria en la cruz. Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, de nuevo lo dice. En él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Y él es antes que todas las cosas, y en todas las cosas permanece. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil hacia Dios, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado. ¿Cómo nos ha reconciliado? Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si es que en verdad permanecéis bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. O sea, es muy importante esta aclaración. Dice, Él nos ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarnos, o sea, ¿para qué? Para que sigamos pecando, para que sigamos siendo como siempre, o sea, ¿Él ha muerto por nosotros para perdonar nuestros pecados y que podamos seguir pecando? No, para eso no hace falta que hubiera muerto Jesús. Jesús ha muerto para eso, para pagar por nosotros, pero a fin de presentarnos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. ¿Y eso cómo se logra? Dice, si es que en verdad permanecéis bien cimentados en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Continuamos. En Juan 1 dice, bueno, Juan 1 dice muchas cosas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, la ley fue dada a través de Moisés, pero la gracia de Dios, que somos salvos por la gracia de Dios, por su misericordia, vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vean cómo es importante lo que dice de que a Dios nadie lo vio jamás. Él lo ha dado a conocer, porque lo hemos visto ya en Colosenses, lo hemos visto en Hebreos, que Cristo es la imagen del Dios invisible. Y el versículo clave que quería ver en Juan 1 es el 29, que dice, al día siguiente vio Juan el Bautista que Cristo venía a él y dijo, ¿qué dijo Juan? Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hasta ese momento nadie había dicho nada parecido. Sí, Dios lo había dado a conocer que algo así iba a ocurrir, pero a través de los profetas y como una profecía que se cumpliría, pero nadie lo entendía. En cambio, Juan el Bautista, del cual Cristo dijo que era el mayor de los profetas que había habido, nos dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios. Todos esos sacrificios de animales eran solo figura de lo que había de venir. El Cordero de Dios, no un cordero normal, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Y ahora ya entramos de pleno en Hebreos 7. Dice así, los sacerdotes levíticos llegaron a ser muchos, debido a que morían y no podían continuar con su misión. O sea, pues estaba un sacerdote, moría, luego su hijo le tomaba su cargo, etcétera, ¿no? Porque era por herencia dentro de la tribu de Leví, en concreto dentro de la rama de Aarón. Entonces dice que no podían continuar con su misión. Pero Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que a través de él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Jesús no tiene necesidad de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Tengan en cuenta que durante el sacerdocio levítico, el sumo sacerdote en el día del Yom Kippur, que era el único del año en que entraba en el lugar santísimo, primero ofrecía sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo. Jesús no tenía necesidad de esto, porque él era puro y sin mancha. Entonces, continuamos, dice, no necesitaba hacer esto cada día porque ya lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley hacía sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, que es posterior a la ley, constituyó como sumo sacerdote al Hijo, el cual es perfecto y para siempre. Pasamos ahora a Hebreos 9. En Hebreos 9 dice, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo terrenal, Dios le dio todas las órdenes según el modelo del verdadero santuario celestial, del tabernáculo celestial, donde tenemos el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Aquí en Hebreos habla directamente del lugar santo y del santísimo, o sea, lo que está dentro del tabernáculo, sin contar la parte exterior del atrio. Pero entonces dice así, en la primera parte del tabernáculo, que es el lugar santo, entraban los sacerdotes continuamente para cumplir con los oficios del culto. Pero en la segunda parte, o sea, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, una vez al año, entraba, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Recuerden que cuando Jesucristo falleció en la cruz, cuando murió, se rasgó el velo y a partir de ahí tenemos acceso a pasar del lugar santo al lugar santísimo, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero estando, y aquí continúa diciendo, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo. El más amplio y perfecto tabernáculo se refiere a que es el celestial, no el que es como una imagen de aquel, que es el que hizo el hombre aquí en la tierra. Dice, y no por sangre, o sea, por medio de este tabernáculo más perfecto, celestial, y no por medio de sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, gracias a lo cual hemos obtenido eterna redención para nuestros pecados. Porque si la sangre de los animales santificaban para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, y limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. Jesús
es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Nosotros somos los llamados. Dios nos ha llamado. Y tenemos que ir a recoger nuestra herencia eterna, que es la vida eterna junto a nuestro Señor Jesucristo. Fue pues necesario que lo que eran figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las verdaderas cosas celestiales con mejores sacrificios que esto. Es decir, fue necesario que al principio, cuando estábamos en el sacerdocio levítico, pues se hacían sacrificios de animales y sangre de animales. Pero después fue nuestro Señor Jesucristo con su propia sangre quien nos limpió de pecado una vez y para siempre. Porque no entró Cristo en un santuario hecho por hombres, figura del venidero y del verdadero, sino que Él entró en el cielo mismo para presentarse por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en el cumplimiento de los tiempos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ahora pasamos ya por último a Hebreos 10, que dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. O sea, no puede hacer perfectos a los que se acercan porque por la ley lo que habían eran sacerdotes que eran hombres con sus defectos como cualquiera de nosotros, y lo que se ofrecían eran corderos también con sus defectos, y no, para empezar, no eran seres humanos, no eran hechos a la imagen de Dios, ¿no? Entonces aquí dice: por medio de los mismos sacrificios repetitivos que se ofrecen continuamente cada año, no se podía conseguir eso. Si ese tipo de sacrificio sirviese, los que se acercan, una vez limpios, ya no tendrían sensación de pecado, ya no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Recordemos que en el Salmo 40, del versículo 6 al 8, Jesucristo, por medio de David, dice lo siguiente: sacrificio y ofrenda no te agradó, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, dice Jesús, lo dijo David, pero hablando Jesús por medio de él, igual que a veces Dios ha hablado a través de profetas. En el rollo del libro está escrito de mí, dijo Jesús. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El hacer la voluntad de Dios le ha agradado, sabiendo que tenía que morir por nosotros. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De aquí en adelante está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que, y esto ya lo digo como despedida, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, a través del velo, esto es, de su carne, o sea,
Se rasgó el velo para pasar del lugar santo al santísimo, pero lo que se rasgó fue la carne de Cristo y eso fue lo que nos permitió pasar del lugar santo al lugar santísimo. Esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, del bautismo se refiere. Mantengámonos firmes y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos en amor y en buenas obras. Bueno, hermanos, esto es todo. Creo que está claro que lo que era el sacrificio de animales como ofrenda y expiación del pecado del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, era tan solo una imagen, una tipología del verdadero cumplimiento de nuestra salvación, que sería por medio del sacrificio una vez y para siempre, y no cada año, sino una vez y para siempre de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros y que también resucitó, mostrándonos que nosotros también debemos morir al hombre antiguo y nacer a un hombre nuevo que nada tiene que ver con el carnal antiguo, sino con el espiritual nuevo que vive conforme al Espíritu Santo que mora en nosotros, porque Cristo nos capacita mediante eso. Nosotros solos no podemos. Alejados de mí nada podéis, pero ahora todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues esto es todo, hermanos. El próximo día, si Dios quiere, hablaré de lo que ha de venir, todo lo que dice sobre el Cordero inmolado en el Apocalipsis, para que veamos las promesas tan maravillosas que tenemos de parte de Dios y que esperamos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga y les guarde y que tengan un muy buen descanso. Buenas noches, hermanos.